Hola chicos, continuamos con el curso de Angular. Como habíamos dicho en la clase pasada, en este video vamos a ver lo que es la comunicación entre padres e hijos. Para hacer una analogía con lo que sería los componentes HTML, ¿sí? Si ustedes recuerdan bien, nosotros a nuestros componentes, nuestros elementos HTML podemos declararle atributos, ¿sí? Que modifiquen, ¿sí? Su comportamiento o que nos sirvan a nosotros para, por ejemplo, en el caso de los estilos, eh, identificar, por ejemplo, este párrafo como que tiene que estar resaltado, ¿no? De la misma manera, sí, nosotros podemos a nuestros componentes que estamos creando, crear una especie de atributos que llamaremos inputs, ¿sí? Que nos van a permitir a nosotros desde el componente padre, ¿sí? Siendo el componente padre el componente que muestra al componente adentro de su HTML, ¿sí? Acá tenemos un pequeño dibujo más pequeño, no tenemos un componente padre y adentro se renderiza el componente hijo. Entonces, si nosotros queremos a nuestro componente declararle atributos, o mejor dicho, valores de entrada, se puede utilizar lo que se llama un decorador del que nos dispone Angular. Utilizando este arroba y este valor input que se importa de Angular Core. Y una vez hecho esto, basta con colocar el nombre de una variable y podemos opcionalmente setear un valor inicial a esta variable. Nosotros vamos a declarar como input a la variable que ya teníamos creado en nuestro clicker, que sería el contador. ¿Sí? Una vez hecho esto, basta con solo hacer esto para que Angular sepa que este componente va a tener este input y que puede ser utilizado como cuando se lo renderiza. Eso quiere decir que si ahora vamos a nuestra app component y en nuestro app clicker, de la misma manera que con otro atributo HTML, colocando los corchetes, vemos que tenemos disponible el input counter y le podemos asignar un valor, ¿sí? Al asignarle un valor, lo que estamos haciendo es que el valor inicial, en lugar de este valor por defecto, que es el 0, sea 7 en este caso. Y si vamos a la aplicación corriendo, podemos ver que el mismo se inicializa en 7. Si nosotros creamos varias instancias de este componente, como habíamos visto, y colocamos valores distintos como 17 o 90, podemos ver que las distintas instancias del componente van a inicializarse con estos valores. Así, a su vez, si yo no seteo el input, el mismo empezará con 0, ya que es el valor por defecto que nosotros le hemos declarado. Nosotros podemos declarar inputs ya sea con valores primitivos de Angular, o también podemos declarar, por ejemplo, objetos completos, ¿sí? Objetos que tengan distintas propiedades que sepan ser interpretadas por nuestro componente. Normalmente nosotros podríamos crear algo como eh, config, y que seguramente ustedes habrán visto en distintas librerías. Ocurre que eh, estas librerías nos permiten definir objetos de configuración y en base a esto se puede setear distintas comportamientos para nuestro componente. Pero bueno, pero ustedes lo podrían hacer de la misma manera, ¿sí? Para un input y de esta manera tomar como algo como, por ejemplo, un valor como highlight o distintas propiedades, pero todo dependerá de la lógica que ustedes quieren ejecutar. A medida que avancemos con el curso y de acuerdo a las distintas necesidades que vayamos necesitando, podríamos ir agregando eh, algunos ejemplos. Un ejemplo claro que yo puedo dar es que, por ejemplo, si nuestro componente fuera un componente que muestra información de un usuario, por ejemplo, el input podría ser justamente el DTO, el objeto de datos del usuario, con todas las propiedades que tiene este usuario y que luego son mostradas con algún estilo y algún template que corresponda para el usuario. Bueno, eso en cuanto a la comunicación de padres a hijos cuando el padre necesita pasar datos a nuestro componente hijo. Pero también puede ocurrir que nosotros necesitemos que nuestro componente emita, ¿sí? Le avise al padre, como podríamos decirlo, se le comunique que ha ocurrido algo
internamente y que el padre puede necesitar saber cuando dicho evento ocurre, ¿no? De la misma manera, volviendo al ejemplo de cuando teníamos componentes HTML, nosotros teníamos eventos en elementos HTML, por ejemplo, el evento click, al cual nosotros podíamos asociar, ¿sí? ¿Sí? Funciones JavaScript que se ejecuten cuando estos eventos ocurrían y que esa función también podía recibir un objeto de datos del evento que se emitía, ¿no? De la misma manera, nosotros podemos hacer lo mismo para nuestros componentes. Podemos declarar eventos que se emitan cuando ocurre alguna acción dentro de nuestro componente. La manera de realizar es muy similar a lo que hacíamos con el input. Nada, tenemos que usar un declarador que se llama output y podemos llamarlo counter change, por ejemplo. Y la manera es esta: se declara con el declarador una variable counter change y a la misma se le asigna una instancia de la clase event emitter de JavaScript, ¿sí? De Angular Core que se puede importar directamente de este paquete. Entonces, una vez que tenemos declarado nuestro output, podemos emitir en el lugar donde nosotros creamos que es necesario, podemos hacer un emit y podemos, en este caso, vamos a emitir el valor actual después de incrementarse del contador y también lo vamos a hacer cuando decrementamos, ¿sí? Entonces, una vez hecho esto, nosotros podemos manejar ese evento de la misma manera que con cualquier otro evento, utilizando counter change, ¿sí? Counter change y lo colocamos entre paréntesis, de la misma manera que con los eventos por default de JavaScript podemos hacerlo de esta manera y podemos hacer una función counter change entre paréntesis y dentro de el paréntesis podemos colocar la variable especial event que va a hacer que esta función que vamos a hacer, que vamos a crear en nuestro componente como manejador del evento, que reciba el valor que es emitido por el event emitter de Angular. Entonces, una vez hecho esto, podemos crear nuestra función handle counter change y tomamos el valor del contador. Este vamos a declararlo como un valor numérico y cada vez que se emita vamos a recuperar la funcionalidad que habíamos creado para la tabla de puntuaciones y vamos a colocar como nombre el valor de counter jugador y vamos a tomar la puntuación de counter por 100, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que por cada vez que el evento se emita, nosotros vamos a agregar un nuevo jugador con una puntuación. Solamente como no tiene sentido, si bien como funcionalidad no tiene sentido, nos sirve para ver cómo funciona esta comunicación. Entonces, ahora al apretar el botón más, podemos ver que se agregan los jugadores y esto es debido, claro está, eh, a los eventos que se emiten por cada clic que le doy al contador. Entonces, bueno, de esta manera nosotros podemos generar la comunicación tanto del padre al hijo con un input, así como también del hijo al padre con output, ¿sí? A medida que vayamos avanzando en el curso y tengamos ejemplos más concretos, vamos a ver cómo vamos utilizando estas dos funciones para crearlas. Hasta aquí vamos a dejar el video de la comunicación, es bastante corto, pero bastante simple de entender, pero muy importante en el funcionamiento de Angular y de cualquier aplicación web para el frontend. En el próximo video vamos a ver lo que serían los ciclos de vida del componente que están asociados en parte a lo que son estos inputs de los componentes, ya que dependiendo de el evento, el ciclo de vida, los valores que podemos encontrar en el mismo. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo.